Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados, y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y le dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos esta lectura del libro de Samuel que ya veníamos siguiendo la semana pasada y también continuamos esta semana. Ayer veíamos cómo Dios rechaza a Saúl, el primer rey que había sido ungido por el profeta, por Samuel, como rey de Israel, en el cual él había puesto tanto cariño y entre tanto fue rechazado por Dios. Y por eso le dice el Señor: ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Porque, claro, es normal el apóstol, de aquel que hace el bien a otro, encariñarse por el alma que la vio, en fin, dar pasos en la línea del bien, en la línea de la vocación. Pero después que esa alma rechaza las gracias recibidas y se aparta de Dios, no puede ser que nosotros continuemos con un apego sentimental en relación a esa persona, porque Dios la rechazó. Si no se arrepiente, se condenará, y en el infierno esa alma odiará a Dios por toda la eternidad. Entonces, nuestro corazón debe ir adaptándose a cómo Dios ve las cosas desde toda la eternidad. Y claro, Samuel atiende la voz de Dios y le manda a ir a Belén. Belén, una ciudad pequeñita, una ciudad del pan, insignificante. Y entre tanto, ahí coloca Dios su mirada sobre los hijos de Jesé. Claro, él tiene temor no tanto por su vida, sino él dice: si si Saúl se entera, me matará. Entre tanto, Dios le dice: bueno, ve con un novillo, di que vas a hacer un sacrificio y ahí no habrá ninguna sospecha. Van pasando los hijos, ¿no?, de Jesé, y el primero, Abinadab, él piensa, en fin, por el porte, por la apariencia, que es el elegido de Dios, pero no, era David, el más pequeño. Y vean qué bonito que lo unge, ¿no?, en presencia de todos sus hermanos. Y después de lo que lo ungió, dice: a partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. Entonces, fue tomado por el Espíritu Santo. Esa unción tuvo, así como cuando somos bautizados, somos ungidos, por eso somos cristianos, somos ungidos con el santo crisma, aquí, ¿no?, en la coronilla, que es ese óleo que es consagrado por el obispo, pero de los 3 óleos que el obispo consagra en la misa crismal, el Jueves Santo, es el único que es aromático. Y es aromático porque es el aroma de nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos ungidos, y Él es ungido. Y así como cuando somos bautizados y somos ungidos, pasamos a ser templos del Espíritu Santo, aquí vemos una prefigura de ese bautismo. Él es ungido y el Espíritu del Señor estuvo con él. Entonces, qué bonito ver cómo Dios quería un rey, pero un rey que fuese ungido por el profeta, un rey que recibiese en su misión, digamos, por así decir, un sello divino. ¿Por qué? Porque la realeza, en fin, como toda autoridad, debe estar al servicio de secundar los planes de Dios, es decir, buscar el bien de las almas, buscar la gloria de Dios, y no tener gobiernos que no solo están desligados de Dios,
sino que a veces, lamentablemente, luchan contra Dios. Luchan contra Dios inútilmente, porque Dios siempre será victorioso. Pero cuánto daño hacen a las almas, a la sociedad, en fin, a la familia, en fin, al bien común, en definitiva. Pero vemos que esta realidad también está presente de alguna manera en el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo iba predicando por todos los rincones, ¿no? En este momento está en Galilea. No tenían tiempo para comer, no tenían tiempo a veces ni para dormir. ¿Por qué? Porque las multitudes lo seguían. Y los apóstoles tenían que ayudar, ¿no? Atender uno, atender otro, guiar a las personas. También ellos enseñaban, iban transmitiendo esa buena noticia. Y cuando iban pasando por un campo, era día sábado, no habían tenido tiempo de comer, sin detenerse iban espigando, es decir, tomaban, ¿no? el trigo, ¿no? No sé si alguna vez lo han hecho, ¿no? Lo espigan, es decir, tiran, digamos, de las semillas, después se frota, ¿no? Y está el trigo ahí muy alimenticio, no es cocinado, es fresco, es, por así decir, salvaje. Y con eso se alimentaban. Y eso estaba permitido. No era un daño al agricultor, era lo que cogían, digamos, al paso. Y sin detenerse, estaba permitido. Entre tanto, estos fariseos se fijan en ese detalle insignificante para criticar a nuestro Señor Jesucristo, criticar el apostolado que él hacía, criticar el bien que él hacía, para colocar también a la gente en contra de él, ¿no? Era una campaña de difamación, una campaña de persecución, falsos testimonios, situaciones, claro, era real que lo estaban haciendo, pero no tenía nada de malo, ¿no? De formar las realidades para atacar a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor les responde con el mismo rey David, es decir, él estaba escapando de la persecución, en este caso de Saúl, ¿no? Y entró en el templo y tomó de los panes de la proposición, es decir, aquellos panes que eran ofrecidos a Dios y que solo podía comer el sacerdote. ¿Pero por qué? Porque era una necesidad, es decir, era una situación extraordinaria. No se puede aplicar la misma norma para todas las situaciones, ¿no? Era una cuestión, estaban siendo perseguidos, su vida corría peligro y estaban hambrientos, no tenían dónde comer, o sea, no tenían cómo comprar comida, en fin. Entonces era necesario que se alimentaran para seguir combatiendo y para, en fin, tener fuerzas incluso para escapar de la muerte segura que les venía si los atrapaba Saúl. Y por eso nuestro Señor dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. El Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Eso es lo que ellos debían haber primero valorado. Los apóstoles seguían a nuestro Señor Jesucristo, estaban haciendo un apostolado estaban, en fin, sirviendo a Dios, aquel que había creado a los fariseos, aquel que había creado el sábado, aquel que había creado las espigas. Entonces todo debe estar colocado al servicio de Él. Entonces qué bonito nosotros comprender, ¿no? Que en nuestra vida tenemos que tener también esa intención. Todo debe estar en nuestra vida encaminado a servir a Dios, encaminado a glorificarlo, encaminado a hacer el bien a las almas por amor a Dios. Y ahí nosotros encontraremos una verdadera felicidad en esta tierra. ¿Por qué? Porque la felicidad no está en no sufrir. La felicidad está en cumplir una vocación, en comprender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, aceptar ese llamado y seguirlo con determinación. Para lo cual, claro, tenemos que ser personas de oración, alimentarnos con la Eucaristía, rezar el Santo Rosario, tener esa devoción a la Virgen que nos va siempre a llevar por el buen camino
y a cumplir la vocación para la cual hemos sido creados. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.